la renovación del entendimiento. Somos nosotros los que ahora, con lo que Cristo hizo, tenemos que decir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces no es una crítica de alabanza, mucho menos al pionero de Marcos Witt, pero simplemente para que no juguemos la alabanza, sino que pensemos lo que cantamos y dejemos de pedirle a Dios que haga lo que tenemos que hacer nosotros. Muy bien, estamos llegando ya a nuestra tercera charla. ¿Sí? Yo sé que estuvieron ahí haciendo preguntas y demás. Yo justo me estaba peinando, entonces por eso no llegué. Pero ¿se acuerda alguien? Sí, son re bullying estos pibes. Mal. ¿Qué me puede decir? ¿Qué significa retro? Porque todo el día se renueva el público, ¿viste? ¿Qué tenemos que hacer? Revisando el tiempo, renovando objetivos. ¿Sí? Mirar para atrás, para ver cómo estamos y para definir hacia dónde vamos. Vimos la primera charla, entonces, que teníamos que considerar ¿qué cosa? El pasado como ¿qué? El pasado como evidencia. ¿Evidencia de qué? Esto se va a contar, eso de algo, no le pregunten nada a ellos. ¿Sí? ¿Evidencia de qué? Del carácter de Dios, porque dijimos que en el pasado se reveló la persona de Dios y que Dios, como decía Santi en la dirección de la alabanza, sigue siendo el mismo. Es la expresión de la carta a los hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo es el mismo y es uno con el Padre es el mismo. Si Jesucristo y el Padre son uno con el Espíritu sigue siendo el mismo. Entonces, el ver cómo Él obró en el pasado nos anima a recordar que sigue siendo el mismo Dios. La diferencia es por qué no obra como en el pasado. ¿Será que no está en su plan? ¿O será que tu fe y mi fe no da para que Dios decida obrar? Cantamos muchas veces que nuestra fe mueve las manos de Dios. Y Dios siempre está haciendo algo. Quizás no lo vemos porque, como dijimos, nuestras expectativas en base a lo que Dios debería hacer con nosotros están muy lejos de lo que Él quiere realmente hacer con nosotros. ¿Qué más veíamos entonces? ¿Evidencia de qué? Del precio de nuestro pecado. Nos recuerda el precio de nuestro pecado. Si vos no tenés presente el precio que se pagó, no vas a valorar el lugar donde estás. No vas a pasar por una reunión donde al alabar a nuestro Señor no se quebrante tu corazón. Si no recordás el precio que se pagó, no vas a valorar el sacrificio que Cristo hizo. Y por último hablábamos de que era importante mirar para atrás y tener el pasado como evidencia de que aunque yo me equivoque 1, 2, 3 mil veces, el plan de Dios para mi vida no cambia. Cada vez que pecamos perdemos privilegios, cada vez que pecamos quedan cicatrices, cada vez que pecamos cuesta más volver. ¿Sí? Estamos acá cuadritas del mar. Cuanto más te metes al mar, el mar más te absorbe y más cuesta volver. Yo no sé tu historia, no sé tu realidad, no sé qué tan metido estás en el mar del mundo, pero si estás ahí, ¿sí? Quizás pegando manotazos de ahogado, recordá que el Señor sigue en la playa esperándote. Que el plan de Dios para tu vida no caducó, no se venció. ¿Sí? No te venzas vos. Volvé al Señor. Veíamos ayer que el pasado como evidencia, el desafío de vivir el presente como ¿qué? Como influencia. Como influencia. Te mencionaba que todos aquellos que vivieron en la antigüedad no se imaginaron que sus vidas iban a quedar como ejemplo de lo que significaría seguir o no a Jesús. Pero hay algo que ayer no te dije y es algo que suelo repetir. La gente te va a tomar o como ejemplo o como excusa. ¿Cómo querés que te recuerden? Pero si él nunca. O que haya uno o dos que digan, no, si él lo hizo, es porque se puede. Y no se trata de él, se trata de quien me sigue. Por eso es que Pablo decía, imítenme a mí como yo a Cristo. No me sigan a mí si ustedes no están convencidos de que estoy siguiendo a Cristo. Por eso la necesidad de ser esa influencia, ¿sí? Desde la intimidad, como hablábamos, desde la fluidez de una vida cristiana, espiritual, que busca a Dios continuamente y no se conforma con eventos. ¿Qué más? ¿Recuerdan? Desde la entrega continua, Lucas 9:23, cada día, dale al Señor tu vida. Porque cada día tengo que colgar aquellas cosas que un día me alejaban del Señor. Y veíamos en último lugar la importancia de las compañías. ¿Sí? Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, decía el profeta Amós. ¿Sí? Salomón decía que anda con sabio, sabio será. Y un amigo mío decía, vos nunca vas a ver un tero con un águila. Los pavos andan con los pavos, los gansos andan con los gansos, y los que quieren volar alto
andan con los que quieren volar alto. ¿Por qué? Porque pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. ¿Sí? Así que cuidado con lo que anda, no sea que sea un pavo o un ganso. ¿Sí? Apuntá un poquito más arriba. Pero vamos a los versículos que veíamos y de donde tomamos el desafío de la palabra en estos días. Jeremías capítulo 6, versículo 16, Romanos 15, 4 y 1 Corintios 10, 11. Dice Jeremías: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y ¿qué? Y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no. No es ese el camino que queremos. Saltamos a Romanos capítulo 15, dice la palabra de Dios: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras ¿qué? Mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Decime una promesa de Dios, a ver. Que va a volver. ¿Va a volver? No hay justo que mendigue pan. No es justo que mendigue pan hasta el fin del mundo. Que nadie nos pueda arrebatar de su mano. ¿Qué más? No te desampararé ni te dejaré. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué más? Se nos cuida. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué no? Ya te justo iba a decir. ¿Qué dice el Salmo 23, 4? No tiene por tirar, no le van a pegar. No la sabía, no tiene. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque estás conmigo. Fíjate que no te promete que no vas a pasar por el valle de sombra de muerte. Te promete que no te va a dejar. Te promete que no va a estar. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y así podríamos dar varias de esas promesas. Acordate, Dios es fiel a lo que cumple, no a lo que vos y yo queremos. Eso genera frustración muchas veces. Eso genera expectativas que no son las que Dios quiere cumplir o vaya a cumplir. Pero cuando me aferro a la promesa de Dios, cuando confío en su palabra, ahí lo que se genera no es expectativa, es una esperanza. Porque el día que prometió lo va a cumplir. Pedro lo declara: tenemos una esperanza viva, porque nuestro Dios está vivo. Como el que prometió está vivo, la promesa está viva. Y la esperanza está viva. Entonces, cuando yo estoy encaminado y mi corazón va alineado al corazón de Dios, puedo tener, como dice aquí Pablo en Romanos, ¿no? Tener esa esperanza y ese ánimo mientras espero que Dios haga lo que Él prometió que va a hacer. Pero mientras espero que Él cumpla lo que prometió que va a hacer, vos y yo tenemos que recordar lo que prometimos que íbamos a hacer. En cuántos eventos, campamentos, tiraste un palito, colgaste una cintita, ¿no? Pusiste un post-it ahí en una cruz, comprometiéndote, entregándole todo a Dios, pero quizás quedó en un recuerdo. Aunque vos te olvides, el Señor lo tiene presente. Por eso, como Eclesiastés declara, es mejor que no prometas, más que prometas y no cumplas. Porque aunque vos te olvides, el Señor lo tiene presente siempre delante de Él. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Qué loco, ¿no? Personas como Pablo que, obviamente, igual que vos y yo, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir ni cuándo el Señor va a volver, pero Pablo creía que estaba en el último de los tiempos. Por lo que veía a su alrededor, pero porque él lo deseaba. Porque él deseaba encontrarse con su Señor. Es por eso que él declara ahí en Filipenses capítulo 1, ¿no? Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo esperando la sentencia de parte del César, había dos opciones. Pulgar arriba, vivo, para mí vivir es Cristo. Pulgar abajo, muero, y para mí morir es ganancia. ¿Podés decir vos eso en esta noche? Yo quiero vivir porque me quiero casar, ¿no? Yo decía, estaba ahí, faltaba un poquito de día para el casamiento y le decía: Señor, no venga, Señor, no venga. Y casi estaba por salir campeón Racing: por favor, Señor, no venga. Porque era más fácil que me case que que salga campeón Racing en ese entonces. Pero ¿qué estás esperando? ¿Qué estás anhelando? Yo lo compartía con los muchachos y les decía, lo cantábamos en la canción: oh, ven, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si te deleitas en la carne, si te deleitas en Satanás, si te deleitas en el mundo, ¿sabes qué? También te van a dar las peticiones de tu corazón. El tema es que hay otro precio para pagar. No te olvides de Jonás. Cuando Dios invita, Dios paga. Cuando haces la tuya, que pagas a vos. Y siempre te sale más caro.
Por eso, mirá para atrás, en esa retrospectiva, mirá lo que les pasó a todos ellos, ¿sí? Los que anduvieron mal, los que hicieron las cosas bien, imitemos lo bueno, desechemos lo malo, ¿sí? Pero llegamos entonces a nuestra tercera charla. Hablamos del pasado, hablamos del presente, miremos hacia el futuro. ¿Sí? Acordate, mirar para atrás, analizarlo de atrás, mirar lo que sucedió, es esta retrospectiva, ¿no? Me lleva a considerar una perspectiva, ahora en el presente, lo vimos ayer, cómo estoy viviendo, para qué vivo, qué marca quiero dejar. Quiero darme la gloria a mí, quiero darle la gloria a Dios. Es necesario que yo mengue y que Él crezca, empezaba Juan. ¿Sí? Pero si vos y yo no tenemos en cuenta que la historia no terminó acá, no vamos a vivir con la expectativa correcta. Por eso el futuro, ¿sí? Te anima, te tiene que desafiar, tenés que decir junto con los antiguos Maranata, Señor, ven pronto, pero también tenés que entender que tiene que ser una advertencia, ¿sí? Porque Dios no va a esperar que vos y yo decidamos ponernos las pilas para continuar su plan. No te creas tan vivo y tan atrevido de pensar que Dios va a esperar tus tiempos. Tenemos una lucha con mis hijos, ¿sí? Que ellos todavía no dimensionan el tiempo. Entonces estamos allá en las corridas, ¿sí? Mamá hecha una reina lista para salir, papá ese príncipe ya dispuesto a salir, y los pibes te dicen, pará. Eso es Fantino, ¿viste? Pará. Falta un poco. No, le digo, faltan 10 minutos, tenemos que hacer 40 kilómetros. Pará. Y yo a veces le quería agarrar al pibe y decir, bueno, clase, no tenés ni idea. No, después la multa la pago yo. Pero ¿cuántas veces vos y yo actuamos así? El reloj del Señor sigue. El reloj del Señor sigue avanzando. Y vos y yo creemos que Él está esperando que nos pongamos la pila. No, pero Él es misericordioso. Pero Él es amoroso. Sí, pero Él es santo y justo también. Y todas sus características son al 100. No es un mix 50-50. No es más amor que justicia. No es más gracia que santidad. Es todo al 100. Y en ese carácter, que la importancia de volver para atrás para recordar quién es, sin olvidar que sigue siendo el mismo Dios y que va a ser el mismo. Su plan sigue. El tema es que vos y yo estemos ahí, no al costado mirando cómo pasa, no como espectadores de la voluntad de Dios, sino como protagonistas de ese plan que Dios justamente craneó para vos y para mí. Entonces, el futuro como advertencia. Mirá qué interesante las definiciones que nos dan cualquier lugar donde vayamos a consultar acerca de lo que es una advertencia. Dice lo siguiente: la advertencia busca prevenir o alertar sobre un peligro, una consecuencia o una situación que requiere atención para tomar precauciones o para evitar ciertos comportamientos. El tema del futuro está buenísimo porque al no saberlo, al no conocerlo, lleva a que nosotros tengamos una dependencia continua del Señor, ¿no? Vos cuando no sabes algo vas a una fuente que considerás que sabe acerca de eso. Mirá qué loco. Yo no sé cómo siguen las cosas, pero conozco al que hizo las cosas. Pero conozco al que estaba en el principio cuando ya designaba el fin. Conozco al que está ahí cuando termina todo, porque estuvo cuando todo empezó. Vos y yo medimos las cosas en pasado, presente y futuro. Dios tiene un eterno presente. Dios ve todo como si fuera ayer, y eso es algo que a mí me vuela la cabeza. Porque muchas veces decimos, no, Dios se olvida de mi pecado. Pero el concepto es mucho más grosso, porque el olvido tiene que ver con algo del pasado, puede ser involuntario. Pero Dios, como vive todo en un eterno presente, te ve a vos en primera fila bardeando como bardeaste. Y decide no recordar. Eso es más grosso. Porque el olvido, cualquiera se puede olvidar sin querer. Pero no recordar es un acto voluntario. Y ahí te muestra la gracia de Dios, que decide dejar tu pasado en un pasado que Él ve como un presente. Se fija en tu hoy y sueña con tu mañana. Sueña con lo que Dios tiene para vos, con lo que Él planeó. Y sueña verte a vos con la 10 haciendo el plan que Dios tiene para vos. Porque lo planeó para eso. No creo en ese mensaje light de que Dios quiere que seas feliz. Viste, hay mucho de ese evangelio
La Biblia no dice que Dios quiere que sea feliz. La Biblia enseña que es plenitud de gozo en su presencia. Delicias a tu dieta para siempre. Que vos y yo encontramos satisfacción, plenitud, llenura cuando nos disponemos a hacer lo que Dios tiene para nosotros. Y que cuando yo hago lo que Dios tiene para mí, alineado a su corazón, puedo ver las cosas como Él las ve. Entonces lo que satisface su corazón, satisface el mío. Y cuando estoy lleno de lo que Dios me da, no necesito lo que el mundo me ofrece. Pero no es porque lo que Dios tiene para vos no llena, es porque vos no lo has probado. No has comprobado esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Que en teoría todos lo sabemos. Pero en la práctica hay muchos que todavía no lo hemos experimentado. Por eso dejemos de tocar de oído y vivamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Dice lo siguiente: le decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Suena de fondo. Que suene la trompeta. ¿No? Sigue el versículo 16 y dice: primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué genera esto en vos? Fíjate lo que debería generar. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Sin embargo, en esta noche, en este lugar, hay gente que no está animada con la venida del Señor. Hay gente que tiene miedo, porque saben que no están listos para eso. Esta iglesia estaba en persecución, esta iglesia estaba en necesidad. Y lo que Pablo le dice es: esto ya se va a terminar, muchachos. Tomo las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. El regreso del Señor era para regocijo, para gozo, para ánimo. La iglesia de hoy tiene miedo que el Señor vuelva, porque no está viviendo con el corazón alineado al del Señor, porque no tiene la perspectiva correcta, y eso da que no tenga la expectativa correcta. En medio del dolor, en medio de la necesidad, esta iglesia esperaba a su Señor, no solo porque iba a ser librada de su tribulación, sino porque iban a estar para siempre con aquel a que ellos amaban. Deseaban estar con el Señor. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. ¿Por qué el futuro tiene que servir como advertencia? Porque hay en el plan de Dios el próximo paso, la próxima casilla en el juego de la vida, en el tiempo de Dios. ¿Sabés cuál es? ¿Qué es lo próximo que viene? Próxima planita, hijo. ¿El arrebatamiento o el rapto? No hay condiciones para esto, ya está todo dado. Puede ser ahora, en este mismo instante, podría ser. ¿Qué te genera eso? Si vos y yo tuviéramos continuamente esta idea presente, nuestra vida sería completamente diferente. Estaría o dejaría de perseguir pajaritos en el aire, de construir castillos de arena, de perseguir unicornios, y alinearía mi corazón al del Señor, porque esto puede pasar ahora, chicas y muchachos. Y si así fuera, ¿cómo te encuentras? Me acuerdo que cuando era pibe, 12, 13 años, consciente ya de esto, me habían regalado un libro, El Tribunal de Cristo, se llamaba. No lo quería leer. ¿Viste? Ese concepto de que lo que no sé no va a pasar, o como la gente, ¿viste?, que tiene miedo y cierran los ojos pensando que al cerrar los ojos desaparece la realidad. Muchos vivimos la vida cristiana así, pensando que si pienso en otra cosa, Dios se olvida de su plan. Pero el reloj sigue corriendo. El tic-tac eterno sigue avanzando. Y mientras tanto,
¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tus planes? ¿Qué pasa con tus sueños? ¿Van paralelo al plan de Dios? ¿O van por otro lado que nada que ver? Fíjate algunas cositas interesantes en cuanto a este evento pronto a suceder. En primer lugar, es un evento inesperado. No porque no lo esperemos, sino porque va a llegar cuanto menos lo esperemos. De hecho, el Señor lo menciona, o Pablo lo menciona allí, ¿no? En Tesalonicenses, como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Fíjate también otra de las características, es inmediato, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos vamos a dejar este mundo, este cuerpo, y nos vamos a encontrar frente al Señor, para estar eternamente con Él. Pero mirá qué interesante otra de las características, es inminente. Puede ser ya. Puede ser ya. La hora y el día nadie lo sabe. ¿Viste cuando te llega la factura del servicio que tenés que pagar? ¿Sabés cuándo tiene el vencimiento? Entonces te vas preparando para que cuando sea el día no te sorprenda. Bueno, vos y yo no tenemos el vencimiento de nuestra vida, el cumplimiento del plan de Dios. Puede ser hoy. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que estar al día, por eso tenemos que estar pendientes a esta realidad. Chicas y muchachos, el futuro puede ser dentro de 10 segundos. No cuando termine mi carrera, no cuando me case, no cuando cumpla mis planes. Puede ser hoy. ¿Sos consciente de esa realidad? ¿Estás viviendo acorde a esa realidad? ¿Es esa la expectativa que determina la dirección de tu vida? Porque como te dije anteriormente, no creas que Dios va a esperar a que te ponga las pilas para seguir con el plan. Dios nunca le puso pausa a su plan. Quizás vos le pusiste pausa a la voluntad de Dios. Pero eso no la frenó. Quizás estás perdiendo el tiempo. Pero el reloj sigue avanzando. Ahora esto me tiene que llevar a hacerme una pregunta. Dale, José. ¿Y si fuera hoy? ¿Y si fuera ahora? ¿Cuántos podrían salir corriendo a buscar al Señor? ¿O cuántos le esquivarían la mirada? Lo matamos a Pedro, ¿no? Cuando decimos, a ver, decime algo de Pedro, negó a Jesús. Ninguno dice, el único que caminó sobre el agua. Ninguno dice, el primer predicador de multitudes. No, todos nos acordamos lo malo de Pedro. ¿Te acuerdas esa escena? Suena el gallo de fondo. Yo no sé la distancia en la que Pedro estaba de Jesús, pero la Biblia declara que se cruzaron las miradas. Y la mirada de Jesús penetró el alma. El alma de Pedro. Y yo me imagino que a Pedro se le vino toda la película, ¿viste? Las veces que dijo, Señor, voy a poner mi vida por vos. Señor, y esto, Señor, y aquellos. Y él siempre primero, ¿viste? De hecho, estaba él primero en su vida antes que el mismo Señor. Pero la mirada del Señor penetra el alma de Pedro. Pedro llora amargamente. Si hoy te encontrarías con el Señor, ¿irías directo a sus ojos? O agacharíamos la mirada, ¿no? En la vergüenza. Escuchando el eco de todo lo que prometimos, de todo lo que cantamos. Escuchando el ruido de todo lo que hicimos. Porque para nosotros era gloria, pero para el Señor era ruido. ¿Y si fuera hoy? Pero sabés que ese primer encuentro o esa llamada del Señor de los santos para toda la eternidad no es el principio, así es el principio del fin, pero no es el fin del principio. Acompáñame a Romanos capítulo 14, versículo 10. Cuando el Señor nos llame a su presencia, seremos arrebatados de este cuerpo de muerte, seremos librados de esta generación perversa y maligna, se va a cumplir lo que Él prometió, pero no todo termina ahí. Dice Romanos 14:10, pero tú que juzgas a tu hermano, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Cada vez se habla menos de esto en la iglesia, ¿te das cuenta? Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para que qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
Sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento, Cristo, la piedra angular, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? El día de Cristo. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aunque así como por fuego. ¿Viste aquellos que laburan en Capital, suelen ir a Capital, cuando llegaste y te subiste al bondi, así como el último, te subiste al subte y te agarró la mochila? Algunos en el tren de la salvación vamos a llegar así. Sumando años de iglesia, que déjame decirte algo, no es lo mismo que años de vida de cristiana. De poder pasar la vida en la iglesia sin haber empezado a vivir a Cristo. Cuidado, cuidado. Pero el que vive a Cristo vive como Cristo vivió. Y Cristo vivió para agradar al Padre. Y Cristo vivió siempre con su agenda condicionada por la agenda de Dios. Y ves en la vida de Jesús a lo largo de los evangelios que dicen cuando fue la hora, y cuando fue el momento, y cuando fue la hora, y cuando fue el momento, porque su agenda estaba condicionada por la agenda de Dios. Sus metas eran las metas del Padre. Y todo lo que Él hizo, dijo, lo hizo y lo dijo con una trascendencia eterna, con un peso de eternidad. Consciente de que cada minuto que Él vivió influenció la vida de alguien. A muchos los atrajo, a muchos les generó rechazo, pero a todos los habló con el mismo amor. Por eso, chicas y muchachos, la realidad de lo que va a pasar, ¿qué te genera? El arrebatamiento es el momento en el que Dios nos libra de este mundo, nos encontramos con nuestro Salvador, pero después de esto llega este evento, el tribunal de Cristo. Esto será en el cielo, acá no está en juego la salvación de nadie. Acá lo que el Señor va a probar es todo lo que hicimos desde que conocimos a Cristo como Salvador hasta ese momento. O hasta el momento que por alguna razón Él dijo basta. Espero que tengan la esperanza como Pablo. 2000 años atrás decía, Cristo me va a venir a buscar. Nosotros los que vivimos, decía él. Pasaron 2000 años. Ahora el Señor no se olvidó, como algunos la tienen por tardanza, dice Pedro, sino que es paciente para con quienes. Para todos. Si vos ahí a Pedro, hay un detalle no menor. Pedro le escribe a quién? A la iglesia, en la Epístola Universal. Y él dice que él es paciente para con nosotros. La paciencia de Dios no es para con el incrédulo. Él no está esperando que el incrédulo se convierta. Él está esperando que la iglesia se despierte. Que la iglesia haga lo que canta. Que la iglesia viva como vive para las redes. Que lo que ven y compran mucho sea la realidad de cómo vivimos. Eso es lo que Él está esperando. Porque el versículo sigue y dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo irán? Expresa Romanos capítulo 10, si no hay quien les predique. ¿Y cómo creerán si no fueran enviados? ¿Te das cuenta? La paciencia de Dios es para con vos y para conmigo. Pero el reloj no se detiene. Pero el reloj sigue avanzando. Y yo no sé si ya el arcángel, viste, como el cuarto árbitro, levantó el cartel diciendo, no va a haber tiempo adicional, muchachos y chicas. Cuando Dios ya fijó, cuando se cumple ese momento, lo va a buscar. Y en ese momento vamos a ver a nuestro Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero en ese momento, como expresa la palabra, lo que hicimos para Dios va a ser probado. Y ahí se va a ver realmente si fue para Dios o fue para vos. Si fue para Dios o fue para la tribuna. Si fue para Dios o fue para las redes. Si fue para hacerlo sonreír o fue para ganar un like o un seguidor. Que nuestro deseo sea ganar un seguidor para Cristo, no un seguidor para nosotros. El tribunal de Cristo. Fíjate, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios va a hacer?
en ese momento. Ahora sí voy a necesitar de ustedes, dale. En primer lugar, como leíamos recién, ¿no? En el versículo 13, el Señor va a probar nuestras obras. Lo que para nosotros era wow, lo que pensamos que sorprendía al Señor, para Él va a ser heno, madera y hojarasca. Se va a prender fuego y no va a permanecer. Busca el Señor a través del tribunal probar nuestras obras. En segundo lugar, fíjate Apocalipsis 19, 7 y 8. Este sí, ¿quién lo puede buscar? Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien, no lo tengo ahí en el gráfico, pero si lo graficaríamos, sería el tiempo presente, ¿sí? Hasta hoy, suponete que Cristo viene a buscarnos hoy, el arrebatamiento, el tribunal de Cristo en el cielo, mientras en la tierra se desata la tribulación, el periodo de 7 años, 3 años y medio la tribulación, 3 años y medio la gran tribulación, y ahí después del tribunal la boda del Cordero. Pero no llega la boda del Cordero, la esposa, la iglesia, sin antes haber sido purificada. Sin antes haber dicho, bueno, esto sí, esto no. Esto no sirvió, esto se queda acá y esto sí. Ahora, pero también ¿cuál es el propósito? Lo vimos recién en 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que hizo estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El que hizo lo malo no recibe nada. Lo expresaba recién también ahí en Corintios, en 1 Corintios, ¿no? Sufrirá pérdida. Pérdida. Pero aquel que hizo las cosas con el corazón correcto, como para el Señor, como expresa Colosenses capítulo 3, 23, y todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. El mismo Señor Jesús declaró: un vaso de agua en mi nombre y una recompensa a los cielos. Y nosotros cargamos bidores de 20 litros para nosotros. Un vaso en el nombre del Señor. Un vaso con el corazón de Jesús. Una atención como Jesús lo hubiese hecho. Y una recompensa a los cielos, muchachos, chicas. Por eso lo que viene nos tiene que motivar a alinear el corazón, a reorganizar, a reevaluar, a repasar, a rever cuál es nuestro objetivo de la vida. Porque por más lindo que sea tu plan, no se acerca un poquito a lo que el Señor tiene. El profeta Isaías lo expresa en el capítulo 55, versículo 7, deje limpio su camino. Pero el versículo 8 y 9 dice: así como los cielos son más altos, que los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos, son más altos que tus pensamientos. Te la digo en criollo, lo que Dios tiene para vos es mucho mejor que lo que vos podés lograr. ¿Sos consciente de esta realidad? Que vamos a pasar por este momento y aquello en lo que invertimos nuestra vida se va a quemar. Y aquello que quizás nadie valoró, nadie aplaudió, pero lo hicimos con el corazón correcto, va a permanecer. Por eso, chicas y muchachos, el futuro tiene que servirte de advertencia. De ánimo, sí, de desafío, sí. Pero ¿cómo voy a llegar a eso? Se empiezan a prender lucecitas en el tablero de tu vida, ¿viste? Pin, 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 pin. Algunos ya juegan con eso. Algunos ya conviven con la lucecita en el tablero. Algunos ya hacen musiquita con el ruidito, con la alarma. Pero lo que para muchos es una música no deja de ser una alarma. No deja de ser una advertencia. El Señor viene pronto, chicas y muchachos. ¿Cómo nos va a encontrar? Entretenidos en las cosas de este mundo. No te olvides, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Satanás, hurtar, matar y destruir. Ayer hablamos con los muchachos. El hurto es que te roben sin que te des cuenta, que te saquen algo que valorás sin que te des cuenta, sin violencia. De repente te diste cuenta y te afanaron la billetera. De repente con 20, 22, 24, 25, 30, 35. Te parás frente a la palabra de Dios y te das cuenta que Satanás te hurtó tu preciosa vida. Que perdiste el tiempo.
Pero el plan de Dios sigue vigente. El plan de Dios sigue vigente. Quizás mirar para atrás te duele. Por eso Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero cuando Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás, no habla de su pecado, habla de todo lo que él consideraba logros. Ese versículo viene después de todo su currículum. El pasado no tiene que ver con las cosas malas que hiciste solamente, tiene que ver con todo lo bueno que perseguiste, pero que a Dios no le mueve un pelo. Alguien alguna vez se atrevió a decir, si Dios te llama a ser misionero, no te rebajes con ser rey. Si Dios te llama a servirle a Él, no te rebajes con ser lo que este mundo desea. Por eso una vez hubo un tipo que estando próximo a ser faraón, prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Y la clave fue porque tenía los ojos puestos en el invisible. Porque los tesoros de Egipto no llamaban su atención. Lo que llamaba la atención era el galardón eterno que Dios había prometido. ¿Te das cuenta que donde pones tus ojos determina la dirección de tu vida? Si no tenés la perspectiva correcta, tu expectativa va a ser equivocada. Y podés alejarte completamente de Dios sin dejar de asistir a eventos fantásticos como estos. Por eso, chicas y muchachos, que la palabra de Dios nos sirva de advertencia. De ánimo, ¿sí? Pero que despierten esta noche, que empiecen a sonar las alarmas de nuestra vida. Porque el Señor viene y no te va a preguntar. Y no te va a decir, ¿estás listo? Te va a venir y te va a llevar. Como estés. Y eso va a hacer que más de uno de nosotros se tenga la necesidad de enjugar lágrimas. No sé si te pasó de pensar, pero para, si en el cielo no hay llanto, no hay dolor, ¿por qué el Señor enjugará toda lágrima? Mi posición personal. Porque me voy a dar cuenta de todo lo que perdí. Porque me voy a dar cuenta que mientras pavié con la girada, esa girada no está conmigo en el cielo. Que muchos de los que creíamos que iban a estar no están. Que los que no nos imaginamos están ahí. Y que lo más loco que voy yo a estar ahí. Pero creo que esas lágrimas van a ser de ver que quizás mamá y papá no están ahí. Mis hermanos no están ahí. El pibe y la piba que fue compañero mío en la primaria, en la secundaria, en el jardín, en la facultad. Ese muchacho, esa piba que quizás hasta firmó como testigo en mi casamiento. ¿No está ahí? No está ahí. Por eso evitémonos esas lágrimas. Pero para eso tenemos que considerar lo que viene. Y estar listos para eso. Alejos. Esa es un poquito ahí la imagen que representa lo que viene. Y aquellos que viven para el Señor, la Biblia nos habla de 5 tipos de coronas, ¿no? La corona incorruptible, para aquellos que vencen la tentación. La corona de la vida, aquellos que soportan las pruebas. La corona de gloria, aquellos que guían y enseñan, algunos dicen que para los líderes y pastores. La corona de justicia, para aquellos que aman su venida. Que no dicen Maranata como una frase o como un renglón de una canción, sino que son conscientes. Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Y la corona de gozo, de aquellos que se dedican a cumplir la misión con la que fueron llamados. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Las coronas no son para que tenga una vitrina, ¿viste? Corte balón de oro de Messi. Te invito a tomar un mate a mi mansión, ¿sí? Y acá te muestro las coronas que tengo. ¿No? Las coronas son para poner a los pies de Jesús. Por eso la importancia de vivir para, como cantábamos los más viejos, en esos himnos tan lindos, o en esas canciones que estaban atrás del himnario, y decíamos, tendré manos vacías para ti, cuando vengas, oh Cristo, tú por mí, cada día ayúdame, y así tu amor proclamaré, y con gozo mis manos llenaré, para llegar adelante de mi Señor y tener que poner en sus pies. Chicas y muchachos, el Señor viene pronto. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista para eso?
Tomate un minutito con el Señor, habla con Él, haz esa oración que tenés archivada, que dejaste quizás para más adelante, pero tomá la decisión que vos tenés que tomar. Cantar renuévame las veces que vos quieras. Pero no te olvides que tenés que renovarte sos vos. Habla con el Señor, decí lo que tenés para decir, alinea tu corazón ante Él. Porque si Cristo viene hoy, ¿cómo nos encuentra?